Queridos hermanos, continuamos estos días la novena a Nuestra Madre Santísima. A la vez vamos avanzando en el tiempo del Adviento. Hoy vamos a considerar un aspecto muy central de la vida cristiana que une estas dos celebraciones, la preparación para la Inmaculada y a su vez la preparación para la venida del Hijo de Dios en la Navidad. Ese rasgo central de la vida cristiana es el espíritu de penitencia, porque necesitamos pedir perdón al Señor por nuestros pecados, necesitamos desagraviar y sentir también, como algo propio diríamos, el dolor por los pecados ajenos, porque a veces podemos ser de alguna manera, no digo cómplices, o a lo mejor a veces incluso cómplices, pero al menos quizá no ponemos todos los medios para evitar ni que otros puedan también ofender al Señor, porque no demos buen ejemplo o un comportamiento que lleve a vivir de una manera un poco desordenada. El espíritu de penitencia. Por una parte, en cuanto al Adviento, todos tenemos muy en la cabeza a Juan el Bautista, predicando ese bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, para preparar la venida del Señor. Siglos antes, Isaías había dicho también algo muy parecido, por no decir casi lo mismo. Preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas, enderezar lo torcido, allanar lo fragoso, el espíritu de penitencia. ¿Quién no nota dentro de sí esas sendas torcidas, recovecos, sentimientos no muy nobles, pensamientos a veces no muy puros, deseos que nos llevan a ofender al Señor, desgraciadamente? En definitiva, mucho camino tortuoso del que nos cuesta salir, en el que se avanza con dificultad cuando no se retrocede, en el que se pierde el norte y no se sabe bien a dónde nos encaminamos. Hay que pedirle al Señor estos días, hay que pedirle a nuestra Madre la Virgen Santísima estos días, que no tengamos la cabeza y el corazón puestos en nosotros mismos, en nuestros gustos, en nuestros caprichos, en nuestros placeres, sino en el Señor y en los demás, para ayudarles, para quererles, para darles buen ejemplo. Nuestra Madre Santísima, Inmaculada, sin pecado original, sin ningún pecado venial, con una singular gracia de Dios. Ella evidentemente no necesita la penitencia, pero está íntimamente unida a su Hijo en la cruz y con él siente un profundo dolor por los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Esa imagen de nuestra Madre Santísima junto a la cruz de su Hijo, que ya hemos también recordado estos días, es quizá la manera más fuerte de ver cómo ella participa en el desagravio por los pecados de todos los hombres, queriendo libremente, voluntariamente, la muerte de su Hijo para liberarnos a nosotros de la muerte eterna, que es el pecado. Y siente, por tanto, la necesidad de pedir perdón por los pecados de todos nosotros. En su día, en su tiempo, cuando ella vivía en Jerusalén con su Hijo y con San José, después en el comienzo de la vida pública, cuando ve también tantas contrariedades que ponían a la palabra de su Hijo, que venía a anunciar el reino anunciado por los profetas, por Isaías y por otros a lo largo de los siglos. De todas maneras, es muy bueno recordar que la vida de nuestra Madre es una vida llena de gozo, llena de alegría, como tiene que ser la vida de cada uno de nosotros, que no es incompatible con el dolor, el sufrimiento y el espíritu de penitencia. Esas dos dimensiones de la vida cristiana y de la vida de toda persona, en definitiva, ella las vivió intensamente. Es conveniente recordarlo, porque si no, erróneamente podríamos llegar a pensar que
El espíritu de penitencia nos lleva a una vida tristona, una vida un tanto apagada, un tanto resignada, en definitiva una vida nada atractiva. No, eso de ninguna manera, de ninguna manera. No hay criatura humana que pueda parecerse a nuestra Madre en el gozo y en la alegría de saberse hija de Dios, esposa del Espíritu Santo, Madre de Dios, Madre de Jesús, íntimamente unida a Él en esta tarea que viene a llevar a cabo en el mundo. Y después, cuando su Hijo asciende a los cielos, arropando, diríamos, a los apóstoles en el inicio de la vida de la Iglesia, y después, a lo largo de los siglos, con su cuerpo, no solo con su alma, la asunta al cielo en cuerpo y alma, contemplando para toda la eternidad a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con una dicha infinita. Pero a la vez eso no le priva, diríamos, de manifestar, cuando se aparece a los hombres en los lugares en los que la Iglesia lo ha reconocido como tal, México, en fin, en Lourdes, por supuesto, en Fátima y en otros lugares, quizá menos populares, menos conocidos. Siempre nuestra Madre viene a recordarnos la necesidad de hacer penitencia para que el Señor nos perdone nuestros pecados. Y lo dice con ese dolor que los niños en Fátima, o las niñas, o en Bernadette, en Lourdes, o quizá en otros lugares que la Iglesia de momento no ha reconocido que puedan ser verdaderos, ¿no? Aunque pueda haber señales, en fin, que habrá que estudiar convenientemente. De modo que nosotros, viviendo el espíritu de penitencia, no se trata de que nos entristezcamos y vivamos así de una manera pues tristona, apagada. No. Dolor real, moral, sí, porque ¿cómo no nos van a doler los pecados de todos los hombres? Empezando por los propios. ¿Cómo no nos va a doler el egoísmo? ¿Cómo nos van a doler las consecuencias terribles de innumerables pecados que se cometen en el mundo? Los miles de abortos diarios en el mundo entero, muertes de los seres más inocentes, como aquel episodio de los inocentes en los mismos días de nuestro Señor en la tierra. ¿Cómo nos va a doler? Y si no nos duele, sería señal de que nos estamos olvidando de cosas esenciales. ¿Cómo no nos van a doler las guerras? ¿Cómo no nos van a doler los odios? ¿Cómo no nos van a doler las rupturas matrimoniales por infidelidades? ¿Cómo nos van a doler los robos, las injusticias, el no respetar la dignidad de la persona humana en tantos sitios? Son cosas tremendas que claman al cielo y que por eso hace falta rezar y ofrecer pequeños sacrificios en la vida nuestra de cada día, haciendo penitencia, uniéndonos a nuestra Madre Santísima en la cruz, participando de esa espada que atravesaría su alma, como lo dijo Simeón, para que nosotros podamos convertirnos interiormente, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestro apartamiento de Dios y volver a Él de nuevo, purificado nuestro corazón y nuestro sentido, mediante esos pequeños sacrificios que nos alcancen de Dios su misericordia y su perdón. Es evidente que este mundo nuestro, quizá a todas las épocas, pero ahora la que a nosotros nos toca vivir, este mundo nuestro en el que hace tanta falta hombres y mujeres penitentes, que hagan penitencia por sus propios pecados y también por los pecados de los demás, en las 1000 pequeñas cosas de cada día, en todo lo que nos ayude a cumplir bien nuestros deberes, a tratar bien a los demás, a evitar cualquier cosa que pueda llevarnos a ofender a Dios, a privarnos también de pequeñas cosas, en la comida, en la bebida, en el descanso, aunque hemos de descansar, por supuesto, en el uso del tiempo, en el uso de los medios de comunicación, particularmente Internet, para que no sea ocasión de ofender a Dios el llevar el móvil en el bolsillo. Tantos detalles, espíritu de penitencia, que den hondura a nuestra vida, que nos ayudan a saber poner el corazón en lo esencial, en lo fundamental, en lo importante. Ese pensar que cada pecado mortal es como clavarle una nueva espina al Señor en su corona, es como escupirle, es como burlarse de Él, como aquellos mientras estaba en la cruz. ¿Cómo no nos va a doler? Nos dará una mayor sensibilidad, una mayor necesidad
de hacer el bien, de dar ejemplo, de ahogar el mal en abundancia de bien, de ahogar el mal en abundancia de bien. Queridos hermanos, que cada uno de nosotros pensemos, que miremos a nuestra Madre Santa, Inmaculada, pura, con un corazón grande, semejante al de su Hijo, ofreciendo al Señor su vida de cada día, su trabajo en Nazaret, sus dolores en Egipto, y en fin, y al pie de la cruz de una manera particularísima, como antes decíamos. Estamos aquí en el oratorio del Caballero de Gracia. Pues vale la pena también recordar el ejemplo de su vida penitente, esas penitencias fuertes, incluso penitencias corporales, que hacían para pedir al Señor también por los pecados de tantas personas. O Guadalupe, de otra manera, viviendo en 1000 pequeñas cosas, se renuncia a todo aquello que le pudiera apartar de Dios, privándose voluntariamente de pequeñas comodidades o de pequeños lujos, por amor a Dios, por amor a las almas, para reparar, para desagraviar. Vamos a pedirle al Señor, a la Virgen Santísima, y que sepamos concretar cómo vivir mejor nuestro espíritu de penitencia, para convertirnos y para convertir con la gracia de Dios a otras muchas almas que puedan participar de ese gozo inmenso de ser hijos de Dios, de la alegría profunda de nuestra Madre la Virgen, de la que ella hablará su prima Santa Isabel, para que nosotros también sintamos ese gozo y la detestación de todo pecado, incluso el pecado venial deliberado. Que así sea.